Shalom, hermanos y amigos. Nos encontramos en el lunes de la quinta semana del tiempo de Cuaresma y la palabra de Dios hoy nos viene por el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús fue al monte de los Olivos. Al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistía, se enderezó y les dijo: El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí, e incorporándose le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Alguien te ha condenado? Ella le respondió: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y en adelante no peques más. Nos encontramos frente a una escena del Santo Evangelio que es muy dramática, pero también muy iluminadora acerca de la actitud que tiene Jesús para con los pecadores. Según el entendimiento de los fariseos, los pecadores no merecen ninguna piedad porque han ofendido fuertemente al Señor, y pues el Señor tiene que ser muy justo y tiene que darles su merecido. Esa es la manera de proceder de los fariseos con relación a los pecadores. Sin embargo, Jesús va de algún modo a cambiar esta visión del pecador. Ojo aquí, hay una diferencia muy clara entre el pecador y el pecado. Por supuesto que Jesús no está de acuerdo con ningún tipo de pecado, ni con el adulterio ni con ninguna otra cosa que pueda ser pecado mortal o venial. Sin embargo, Jesús sí guarda una actitud de misericordia, de cercanía para con el que ha pecado. Es necesario diferenciar esto: el pecado del pecador. El pecado jamás lo vamos a admitir como cosa normal. No es que ahora se puede llamar al pecado legítima opción o estilo moderno de vida. Eso jamás. Eso un católico que se precie de serlo no podrá nunca decirlo, ni afirmarlo, ni siquiera apoyarlo, ni bendecirlo menos. Pero es verdad que el pecador es una persona que peca. Y es una persona que a veces peca porque, en fin, tantas cosas pesan sobre un ser humano. A veces desgracias que vienen desde la infancia, a veces una especie de orfandad afectiva, a veces una inmadurez psicológica, a veces una presión de un grupo, a veces una mala orientación o mala influencia de algún educador, o incluso una mala influencia en la propia familia. Y entonces, pues el pecador peca, se extravía, ofende a Dios, hace atrocidades. Pero, ¿cuál es la actitud de Jesús para con el pecador? Su actitud es, primero, cercanía. Segundo, misericordia. Y por esa misma misericordia, perdón. Jesús perdona. Sí, y perdona a aquel que no argumenta su pecado. Ojo con esto. Perdona a aquel que no argumenta su pecado, sino que lo reconoce y se humilla delante de él. Esta mujer, pues, tanto se había humillado que se quedó en absoluto silencio, como si fuese un animalito que lo habían traído pues como para degollarlo. Y ahí estaba, en silencio absoluto, con la cabeza baja, pues absolutamente humillada, sin decir nada en su defensa. No tenía nada para defenderse. Se humilla delante de Dios. No argumenta, no palabrea. Ella sabe que lo que ha hecho está mal y se arrepiente, y Jesús ve el corazón, y por eso es que le dice, ¿no? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Alguien te ha condenado? Ella responde: Nadie, Señor. Yo tampoco te condeno. Vete.
y en adelante no peques más. Jesús le perdona. No le dice, no pasó nada, esto es normal, es parte de la vida. No, le dice, vete, pero en adelante no peques más. Pues bien, ese es Jesús, firme con el pecado, pero misericordioso con el pecador. Yo pienso que esta diferenciación es muy saludable, sobre todo en estos tiempos tan difíciles en los que a veces se confunde el pecado con el pecador y a veces se confunde el pecado con un nuevo estilo de vida. Pues bien, somos firmes contra el pecado, pero misericordiosos con el pecador que reconoce su pecado y quiere cambiar de vida. Por supuesto, porque pecadores somos todos, comenzando por el que habla. Y todos tenemos algo de qué arrepentirnos, y todos por eso podemos acogernos a la infinita, a la tierna misericordia de Dios. Confiemos en la misericordia de Jesucristo, que está cerca de nosotros, no para condenarnos, sino para perdonarnos y salvarnos. Acojámonos a Él, pidámosle perdón y humillémonos en su presencia para obtener salvación. Soy Fray Israel del Niño Jesús de la comunidad monástica Siervos de la Reina de la Paz. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.